Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenida muy especial a esta sesión conjunta, actividad de nuestra Facultad de Ciencias para la Salud, donde cada uno de los departamentos de nuestra facultad presenta pues, el tema que consideren interesante, importante, adecuado también para visibilizar un poco lo que se hace desde cada uno de los departamentos. Esta es una actividad pues de toda la facultad. Siempre pues tratamos de hacer una invitación extensiva a todos, docentes, estudiantes, administrativos, para que concurramos acá en el tema, eh, como lo digo, que cada departamento pues define como importante. Para el día de hoy corresponde al departamento materno-infantil, en cabeza de la profesora Dolly, que en este momento está en una reunión de la Asociación de Enfermería. Eh, entonces yo voy a presentar el tema que nos va o que nos tiene hoy el departamento, eh, con la doctora Manuela, Manuela Valencia Correa. La doctora Manuela es egresada de pregrado de de nuestra facultad, igual de posgrado, pregrado y posgrado, y neonatóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, perdón, Bolivariana, en Medellín. Ella es docente nuestra y está también vinculada como neonatóloga al CES Hospital Universitario de Caldas, y el tema que nos trae hoy es un tema pues bastante importante. Tiene que ver con el cuidado de los recién nacidos, sobre todo con asfixia. Y me adelanto un poquito de pronto a lo que va a presentar la doctora Manuela, en el sentido que eh, a pesar de que la tasa de natalidad ha tenido una disminución pues bastante importante en los últimos años, y es la progresión que de pronto vemos hacia futuro, esa disminución de la tasa de natalidad, eso hace pues de manera más importante que estos bebés y estas pacientes, estas mujeres embarazadas, estas familias en embarazo, las cuidemos muchísimo mejor. Y creo que es parte de lo que hoy nos trae la doctora Manuela cuando se presentan complicaciones y situaciones en el embarazo y el parto, que hace que estos bebés se asfixien. Pues estas son alternativas que nosotros las tenemos disponibles, y, y creo pues que ese es el mensaje más importante: es tenemos que cuidar a nuestras pacientes desde antes del embarazo, durante todo el embarazo, para que estas complicaciones ojalá no se presenten. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a la doctora Manuela para que nos presente su charla el día de hoy. Muchas gracias, doctora Manuela. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Villegas, por la presentación. Les voy entonces a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si están viendo la presentación. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar con el tema que nos trae acá. Efectivamente, como dice el doctor Villegas, vamos a hablar un poquito de la hipotermia terapéutica neonatal, que si bien es una terapia que ya se presenta desde hace algunos años, incluso en Colombia, en varios centros, en Manizales ha sido realmente una terapia novedosa. Agradecemos mucho que ya la podamos tener en nosotros en el Hospital de Caldas para el tratamiento de estos recién nacidos con la asfixia perinatal, y precisamente uno de mis principales objetivos durante la charla es mostrarles qué tipo de recién nacidos son candidatos para esta terapia de enfriamiento, cómo hacemos para reconocerlos en el sitio donde nosotros estemos, cómo los transportamos y cómo hacemos esa terapia nosotros en el hospital, en una vez pues ya recibimos los pacientes. Bueno, entonces, pues lo primero, obviamente, es por qué es tan importante hablar de este tema.
Y básicamente empecemos por hablar que la asfixia perinatal es una esencialmente alteración en el intercambio gaseoso. Y esta alteración se da básicamente porque hay una interrupción del flujo sanguíneo placentario durante el parto por cualquier causa. De eso vamos a hablar pues en un momentito. ¿Esto en qué termina finalmente? En criterios clínicos y paraclínicos que nos van a demostrar que efectivamente ese recién nacido tiene una asfixia, que sería una hipoxemia, una hipercapnia y una acidosis metabólica, como ya les voy a mostrar en uno de los ejemplos. ¿Esto en qué termina finalmente? En secuelas neurológicas adversas. Y eso es lo que nosotros queremos evitar o por lo menos disminuir en lo que más podamos. Obviamente todas estas terapias, ¿cierto? Todos los tratamientos en los seres humanos no son inocuos, ¿cierto? Y adicionalmente, pues no siempre van a tener el 100% de los efectos esperados, pero sí por lo menos tratamos que con esta terapia se cambie un poquito esos desenlaces neurológicos que esperamos. Hasta hace mucho tiempo, antes del siglo XXI, se decía que pues los bebés que nacían con asfixia perinatal, pues no había mucho que hacer, solo se les daba terapia de soporte y ya. Pero ya con estas nuevas terapias, estas innovaciones, pues ya podemos ofrecerle una posibilidad no solamente de sobrevida, sino también de evitar secuelas pues, a largo plazo. Bueno, de aquí la asfixia perinatal está íntimamente relacionada con otro término que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Básicamente la encefalopatía es ya el trastorno neurológico que resulta de esa asfixia perinatal y que está sobre todo relacionada con esa hipoxia y esa isquemia cerebral. Tanto la asfixia perinatal como la encefalopatía hipóxico-isquémica se consideran como las principales causas de morbilidad y mortalidad neonatal, inclusive en Colombia, ya les voy a mostrar, y además las principales causas de discapacidad neurológica permanente en los recién nacidos a término y en los prematuros tardíos. ¿Por qué no hablamos de prematuros más pequeños? Porque en ellos, si bien sí pueden tener, obviamente, asfixia perinatal y estar relacionado con algún evento durante el parto que genere esa hipoxia, esa isquemia cerebral, pues en ellos esa inmadurez, digamos, de los prematuros más pequeños, también contribuye a que puedan presentarse este tipo de situaciones durante el nacimiento. Entonces no es tan fácil ni es tan claro hacer la definición de asfixia perinatal en los bebés más pequeños, mientras que en los más grandes es como el enfoque tanto de la asfixia perinatal como del tratamiento pues, que vayamos a ofrecer. Para el 2021, la Asociación Colombiana de Neonatología dio algunos datos de más o menos cuál es la incidencia de la asfixia perinatal severa y la encefalopatía en Colombia. Entonces, de la asfixia perinatal severa se dice que se presenta, la tasa es más o menos de 5 a 7 por cada 1000 nacidos vivos y que la encefalopatía hipóxico-isquémica se puede presentar hasta en 1.5 por cada 1000 nacidos vivos. Y en Colombia esto se relaciona más o menos con una mortalidad hasta del 20% en los recién nacidos que la padecen y que se puede relacionar hasta con un 25% de probabilidad de tener secuelas neurológicas a largo plazo. Pues realmente es un problema muy importante y que inclusive es casi que un evento de interés en salud pública en Colombia. Los eventos de asfixia perinatal que se lleven o no a hipotermia siempre son susceptibles de análisis, por lo menos institucionales, porque obviamente esto podría ser una tragedia a largo plazo, tanto para los bebés como para la familia. Entonces, por eso es tan importante que hablemos de este tema. Estas son las últimas estadísticas en Colombia, donde dice que alrededor de la mitad de las muertes en los menores de 5 años se dan en el periodo neonatal. Y la asfixia perinatal es una de esas principales causas. Y miren acá, esta tablita de abajo nos muestra en el boletín que fue de marzo cuáles son las principales causas de muerte en el periodo neonatal. Y miren que la asfixia está de primera. Ya la segunda pues está la prematuridad, pero la asfixia está de primera y se mantuvo pues realmente como una tasa muy estable entre el 2023 y el 2024. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos, inclusive desde antes del parto, del momento del parto, esas mamás que tienen ciertos factores de riesgo para que el bebé pudiera presentar una asfixia perinatal, no es que siempre la vaya a presentar, pero como empezar como ese enfoque antenatal de riesgo, ¿cierto? Como empezar a decir, ojo, que esta mamá tiene estos factores de riesgo y que posiblemente pueda terminar en desenlaces perinatales adversos. Y eso es una de las cosas que yo también pues les traigo acá para que nos sensibilicemos un poquito más en estos aspectos. Entonces, a grandes rasgos, pues en la asfixia perinatal ocurren muchísimas cosas, pero yo les voy a mostrar más o menos este esquemita que resume qué es lo que pasa con los bebés.
Entonces, inicialmente hay un evento perinatal agudo. ¿Cuál puede ser? Todo lo que comprometa la circulación fetoplacentaria, ¿cierto? Entonces puede ser una abrupción de placenta, una ruptura del cordón, una mamá en paro, ¿cierto? Una pasa previa, o sea, cualquier cosa que interrumpa esa circulación fetoplacentaria. Ese evento perinatal agudo puede generar una despolarización celular hipóxica y eso es lo que se denomina un fracaso energético primario. Aquí lo que ocurre es que por esa hipoxia y esa isquemia cerebral derivada de ese evento puede haber muerte de algunos componentes neuronales, no todos, pero obviamente a medida que va pasando el tiempo, eso se puede perpetuar y generar un daño más grande. Más o menos durante esas primeras 6 horas de ese insulto hipóxico, entonces puede haber como una lesión isquemia reperfusión, ¿cierto? Una reperfusión del sitio que está afectado y puede haber una recuperación parcial de ese metabolismo oxidativo, o sea, puede haber cierta recuperación de lo que previamente se dañó y eso es lo que se constituye la fase latente. Pero si el insulto continúa o no hacemos una intervención en este momento, ya pasamos a un fracaso energético secundario, donde nuevamente hay un deterioro de ese metabolismo y terminan muriéndose el resto de los, digamos, elementos celulares neuronales. Es por ese motivo que realmente la fase latente es ese periodo de ventana terapéutica en el que nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer alguna intervención en estos recién nacidos precisamente para evitar que pasemos de una fase latente a una fase de fracaso energético secundario. Se dice que más o menos este periodo de ventana terapéutica es de 6 horas, desde el momento en que el recién nacido, pues valga la redundancia, nace, hasta el momento en que se empieza a generar este segundo deterioro del metabolismo. O sea, tenemos 6 horas desde el momento del nacimiento para hacer alguna intervención, que como les digo antes, pues no había mucho que hacer activamente por los bebés, pero que afortunadamente hoy en día tenemos esta nueva terapia que nos permite que por lo menos esta progresión a esta última fase, que ya es muy deletérea y muy mala, no se vaya a dar o no se dé pues en una gran magnitud. Entonces, como les decía, antes no había mucho que hacer, ya a partir del siglo XXI empezamos a hablar de la hipotermia terapéutica neonatal, que ahorita pues ya les voy como a contar. Entonces, básicamente, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve y cómo se hace? Realmente la hipotermia terapéutica es, pues como les digo, el estándar de manejo para todos los neonatos que tengan una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada severa. Aquí les quiero aclarar y como les voy a mostrar ahorita, no todos los recién nacidos con asfixia perinatal van a terapia de hipotermia. Y eso es muy importante porque esto tiene unos grados de severidad y cómo se correlacione con la encefalopatía es que uno define si ese bebé entra o no entra hipotermia. Y eso yo les voy a mostrar ahorita cómo hacemos para identificar eso. Realmente la hipotermia terapéutica funciona es porque tiene efectos en neuroprotección, ¿cierto? Protegemos ese cerebro que está ahí potencialmente, o sea, que potencialmente se va a dañar, ¿cierto? Y que va a generar esas secuelas a largo plazo. Y esos efectos los vemos hasta la infancia. Por eso hay muchísimos estudios que hacen seguimiento de estos bebés y que de hecho de ahí sale el concepto de que la hipotermia sirve, ¿cierto? Obviamente viene hecha y bajo unos conceptos que ahorita vamos a ver. Pero entonces, digamos que estos evidentes de la infancia y todos los seguimientos a largo plazo nos han mostrado que los niños pueden pasar o de tener secuelas neurológicas muy leves que le permiten vivir, sobrevivir y ser una persona útil hasta no tener nada, ¿cierto? Pero esto obviamente pues va a depender de muchas cosas, pues no todo es tan hermoso, pero realmente pues en términos generales eso es lo que se busca. ¿Y qué es lo que principalmente se ve? Esto último que les muestro acá, que disminuye la muerte o la discapacidad a los 18 meses de edad luego de ese insulto, de haber presentado esa encefalopatía en un 25%. Pero como yo les contaba ahorita, esta terapia de enfriamiento, terapia de hipotermia, es una emergencia terapéutica tiempo dependiente. Esto quiere decir que no es que el recién nacido nazca, ¿cierto? Y nosotros tenemos 2, 3, 4, 5 días para hacer la terapia. No, acuérdense que hay un periodo de ventana que son 6 horas aproximadamente desde el momento del nacimiento, que nosotros tenemos para empezar esta terapia y que efectivamente me genere esto, ¿cierto? O sea, estos desenlaces positivos para el bebé, inclusive a largo plazo. ¿Y qué es lo que hace la hipotermia precisamente para proteger a los bebés? Ustedes ven todo eso que hay ahí. ¿Y eso en qué se traduce? En que disminuye el metabolismo cerebral. Como quien dice, congela el cerebro, ¿cierto? Básicamente, ¿para qué?
a raíz de todo ese proceso inflamatorio que se da por el insulto hipóxico, y miren que ustedes ven ahí todas las cositas que se pueden dar, la liberación de óxido nítrico, de excitotoxinas, la liberación de neurotransmisores, la peroxidación lipídica, o sea, todas esas cosas proinflamatorias que se producen secundario a la hipoxia, ¿cierto? A esa falta de oxígeno hacia el cerebro. Finalmente, lo que va a hacer la hipotermia es como congelar el cerebro, pararlo, dormirlo, de tal manera que ese proceso inflamatorio disminuya y que por ende ya no lleguemos a un fracaso energético secundario y que haya la muerte de los demás elementos celulares neuronales. Entonces, esas son algunas de las cosas inflamatorias que ocurren por esa hipoxia y sobre las cuales actúa la hipotermia para generar esa neuroprotección en los recién nacidos. Entonces, ya sabiendo cómo actúa, entonces yo ahora cómo sospecho de un recién nacido, tengo una asfixia perinatal. Esto es muy importante y traté de traerles algo muy práctico porque, digamos, en los terceros y cuartos niveles tenemos un poquito más de posibilidades y de facilidad para hacer estos diagnósticos, teniendo en cuenta que tenemos que tener unos criterios clínicos y paraclínicos sobre todo para poder hacer el diagnóstico. Pero también uno entiende que si trabajamos en primeros o segundos niveles, pues hay cosas que no vamos a tener probablemente tan a la mano, como por ejemplo unos gases arteriales que realmente son como la medida más objetiva para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿de qué me puedo pegar yo para poder hacer, por lo menos tener una sospecha de una asfixia en un recién nacido, poder actuar a tiempo y poder remitirlo a un centro de hipotermia? Porque obviamente estos bebés, pues no nos podemos quedar con ellos en el sitio donde estemos, sino que tenemos que remitirlos, pero bien remitidos, y es lo que también vamos a aprender. Entonces acá tenemos como un esquemita que resume como las 6 cosas que están relacionadas con la asfixia perinatal. Ojalá se presentaran todas para yo llenarme en motivos y decir, listo, el bebé se asfixió. Pero como les digo, depende del sitio donde nosotros estemos y hay unas cosas que sí o sí se van a poder hacer en cualquier parte donde estemos. Entonces, lo primero es que haya un antecedente de un evento perinatal agudo hipóxico o que la mamá tenga factores de riesgo. Acuérdense lo que yo les decía, esos eventos perinatales que interrumpen abruptamente la circulación fetoplacentaria, ¿cierto? Y pues es importante, acuérdense que cuando siempre hablamos de reanimación neonatal, siempre nos hablan que embarazo de alto riesgo, que embarazo de bajo riesgo. Entonces, desde que una mamá llega, por ejemplo, en trabajo de parto, y nosotros investigamos su historia clínica y sus antecedentes, y nos encontramos que tiene factores de riesgo para para posiblemente pues tener eventos perinatales adversos, desde ahí yo tengo que empezar a pensar, no que se va a asfixiar, pero que tiene un riesgo, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, tenemos las mamás con líquido amniótico teñido de meconio, con fiebre materna, ruptura uterina, bruxio de placenta, desproporciones, distocias. Cuando tenemos una mamá con estas cosas, como les digo, no es que se vaya a asfixiar, pero no dice como, ojo, tenemos que poner mucho cuidado de lo que vaya a pasar durante el trabajo de parto y lo que vaya a pasar con ese bebé cuando nazca, ¿cierto? Entonces eso es bien importante, sumado a los otros factores de riesgo que inclusive se dan desde antes del embarazo, la edad materna, si es nulípara, si cursa con otras patologías previas al embarazo, ¿cierto? Entonces, desde ahí nosotros nos tenemos que empezar a preparar. Y si un bebé nace con alguna sospecha de asfixia perinatal en el contexto de estos factores de riesgo de estos eventos, ahí yo tengo que prender las alarmas porque posiblemente puede tener una asfixia en el momento del nacimiento. Lo segundo es que sea esa mamá que durante el trabajo de parto tenga un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal alterada. Y eso es que, ya todos, pues ya acá varios de ustedes probablemente hayan pasado por ginecobstetricia, nos han enseñado cuáles son las categorías de los monitoreos fetales, si es categoría 1, 2 y 3, ¿cierto? Dependiendo de lo que nosotros veamos, de cómo sea la variabilidad, si hay desaceleraciones, bueno, todas esas cosas. Entonces, ¿qué realmente nos dicen los artículos y las guías que nos hablan de la importancia del monitoreo en la asfixia perinatal? Es que sí es bastante importante que una mamá siempre durante todo el trabajo de parto tenga un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca fetal, todo el tiempo. Realmente lo que se dice es que más del 50% de los bebés que mueren por asfixia han tenido monitoreos de frecuencia cardíaca fetal intermitentes normales. Eso quiere decir que tener un monitoreo de frecuencia cardíaca normal no significa que el bebé no se vaya a asfixiar. Pero si tenemos un monitoreo anormal y que lo hicimos todo el tiempo de forma continua en el trabajo de parto, eso sí puede ser un predictor. Por eso los monitoreos anormales casi siempre acaban, o pues si son persistentes en el tiempo, o en cesárea
o en algo durante el trabajo de parto si el bebé ya está muy descendido, ¿cierto? Entonces realmente es como ponerlo la mano en el corazón y hacer bien las vigilancias de los trabajos de parto. Y dentro de eso pues está ese monitoreo continuo, esa frecuencia cardíaca, de tal manera que podamos detectar a tiempo este tipo de monitoreos alterados y empecemos a pensar que algo malo puede pasar con ese bebé. Lo tercero es el Apgar. Miren que hasta ahora todo se puede hacer en el sitio donde estemos, independientemente del nivel de atención. Acá no se necesitan cosas especializadas, ni tener un neonatólogo, un pediatra al lado, o un ginecobstetra. No, realmente como médicos generales podemos hasta ahora hacer todo lo que estoy hablando. Lo tercero entonces es el Apgar. Todos sabemos que el Apgar es la puntuación que le damos al recién nacido tanto al minuto como a los 5 minutos, y vamos a ver cómo un Apgar bien hecho, por eso es tan importante que no siempre pongamos en las historias Apgar 8 o 10 sin saber de lo que estamos hablando, sino que realmente evaluar objetivamente al bebé, y que es una escala muy fácil y está en todas las salas de parto, ¿cierto? Donde nosotros hacemos esta puntuación porque realmente la puntuación que yo le dé al recién nacido, principalmente a los 5 minutos de vida, es lo que me va a marcar uno de los predictores de asfixia. Y es muy fácil de hacer y cualquiera de nosotros lo puede hacer. Entonces, miren la importancia de esto, y ahí va el tercer elemento, que no tenemos ningún problema al nivel donde estemos. Ya la cosa se empieza a complicar un poquito con estos dos últimos ítems. Uno son los gases del cordón arteriales y o postnatales tempranos. Acuérdense que nosotros podemos tomar gases directamente del cordón umbilical y adicionalmente gases al recién nacido, que es lo importante, que estos gases cuando se toman del cordón se tomen en los primeros 20 minutos, o cuando se toman del recién nacido sea en la primera hora de vida. Acá es donde entra la dificultad de que no siempre en todos los sitios donde estemos podemos tener como el acceso a tomar gases arteriales, pero en los sitios donde sí se debe hacer, sobre todo porque es la medida más objetiva. Acuérdense que en los gases uno puede ver el estado de oxigenación y el estado ácido-base. Y lo que me sirve a mí para hacer diagnóstico de asfixia es la parte del equilibrio ácido-base, como ya les voy a mostrar. Entonces, realmente, en los sitios donde tengamos la disponibilidad, los usamos, y obviamente junto con las otras cosas me van a hacer sospechar mucho más que ese bebé tenga una asfixia. Les voy a mostrar un ejemplo de estos gases de un bebé que tuvimos en hipotermia, y realmente uno se pone a ver acá pues muchas cosas, ¿cierto? Esto tiene electrolitos, tiene un montón de cosas, pero los parámetros más importantes son el pH. Miren, este pH está súper crítico, pues 6,9, y vemos por acá abajo el exceso de base, que es -21. Entonces, cuando yo junto el pH, el exceso de base, y en los otros escenarios del lactato, que acá este lactato también está bastante alterado, acá el bebé tiene una acidosis metabólica severa, que si además es un bebé que la mamá tuvo una abrupción de placenta y tenía un antecedente de una hipertensión gestacional, que el Apgar del bebé fue de 1 al minuto y de 4 a los 5 minutos, este bebé lo más probable es que sí se asfixió, ¿cierto? Entonces realmente en esos sitios donde tengamos esta herramienta, usémosla, sepámosla interpretar, ya les voy a mostrar un poquito de eso, y realmente aquí solamente con 2 o 3 cositas ya uno dice, listo, se me asfixió. Obviamente eso tiene muchas cosas porque la interpretación depende de cómo se tome, ¿cierto? Entonces, muchas veces los gases del cordón quedan mal tomados, o los gases en el bebé no se le toman en la primera hora de vida. Entonces, hay que tener en cuenta esas consideraciones. Obviamente, entre mejor lo hagamos, pues más posibilidad tenemos de hacer un diagnóstico adecuado. Y lo siguiente es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Un bebé no, digamos que se asfixia, y al mismo tiempo yo tengo que ver ese, qué compromiso neurológico tiene ese bebé, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos la evaluación de la encefalopatía? Pues con un examen clínico bien hecho. Una de las escalas que mejor están validadas para hacer la evaluación de, pues, si un bebé tiene encefalopatía no derivada de una posible asfixia, es la escala de Sarnat. Esta escala de Sarnat no va a tener mucho, ustedes la pueden consultar, pero realmente tiene como 6 ítems, ¿cierto? Donde nosotros le damos una puntuación al recién nacido, y dependiendo de cómo me dé esa puntuación, yo puedo decir si el bebé tiene encefalopatía leve, si tiene una encefalopatía moderada, o si tiene una encefalopatía severa. Entonces, eso me va a mí a dar un marcador de, oh, pucha, me dio una encefalopatía moderada, este bebé probablemente lo tengo que remitir para que le hagan una terapia hipotermia. Llegar al centro, ya esa es la evaluación, y consideran si se hace o no se hace. Pero desde que yo haga este buen examen físico, ya me voy a dar cuenta si este bebé necesita o no que lo remitamos para esta terapia.
Y lo último, este no es tan necesario, pero si vemos compromiso de otro órgano blanco, ¿cierto? Como si el bebé tiene una disfunción miocárdica, está choqueado, está mal perfundido, tiene marcada dificultad respiratoria, tiene alteraciones en los electrolitos, pues obviamente todo esto se me cuenta, porque acuérdense que la asfixia no solamente es hipoxia cerebral, sino que es multiorgánica. O sea, que cualquier otra manifestación que se me dé, probablemente este bebé pueda estar asfixiado. Entonces, miren que digamos, todos los factores, excepto los gases, los podemos hacer en cualquier parte. Y no tenemos que tener necesariamente, pues los gases obviamente son una condición casi que necesaria para yo hacer el diagnóstico definitivo, pero es suficiente con la otra parte clínica y los antecedentes de la mamá para yo sospechar que ese bebé pueda tener una asfixia, actuar en consecuencia y remitirlo a un centro de hipotermia para que le puedan hacer su terapia y a tiempo. ¿Listo? Entonces esto es bastante importante que lo tengan en cuenta. Esto está pues en cualquier guía, inclusive nosotros tenemos el consenso de expertos, perdón, el consenso de expertos de la Asociación Colombiana de Neonatología, que salió en el 2021 y que inclusive actualmente se está haciendo la actualización de las guías viejitas colombianas que nosotros tenemos, precisamente como para también tratar de unificar un poco los criterios y que todos actuemos de la misma manera, independientemente pues del sitio donde estemos. Cuando nosotros usamos todos estos factores, ahí es donde uno puede clasificar a ese bebé si tiene una asfixia severa, si tiene una asfixia moderada o si tiene una asfixia leve. Miren que para hacer la clasificación casi que yo solo necesito el Apgar y si está encefalopático o no. Esos digamos que son criterios clínicos y eso cualquiera de nosotros lo puede hacer, ¿cierto? Darle una puntuación de Apgar y hacer un examen físico que me permita saber si ese recién nacido tiene encefalopatía o no tiene encefalopatía. Lo que se añade y que ojalá se tuviera porque realmente es casi que el gol estándar y lo que me va a marcar si el bebé entra o no en hipotermia son los gases, que estos ya son más criterios bioquímicos, ¿cierto? Y que miren que se utiliza principalmente el pH, sobre todo, pero que también le sumamos la base exceso o el lactato, ¿cierto? Uno ve estos gases en un adulto y básicamente pues ya se está muriendo, ¿cierto? En un recién nacido, tal vez, puede que sí, pero realmente esto lo que nos marca es, ojo que tiene un evento hipóxico ultra severo, remita a la hipotermia y un bebé con unos gases como los que les mostré ahorita, que son fatales, o sea, casi premortem, uno puede sacarlo adelante. ¿Listo? Entonces es enfocarnos en el contexto en el que estamos, el paciente que estamos viendo y que vuelvo y les insisto, ¿necesitamos los gases? Sí, claro, son súper necesarios, pero solo con Apgar y el examen físico nosotros definimos o definimos, no, sospechamos si ese bebé tenga que ir entonces a terapia de hipotermia. Eso es lo que les hablaba de la parte de la encefalopatía. Y es que, ¿cómo hago yo? Pues yo empiezo a chulear lo que tenga el bebé, ¿cierto? Cómo está el nivel de conciencia, cómo está la postura, el tono, los reflejos primitivos. Todo esto es puro examen físico. Esto no es nada raro ni nada exótico. Nosotros lo podemos hacer. ¿Y cómo clasificamos la encefalopatía si el niño tiene al menos un signo en tres o más de estas seis categorías? Entonces, si tiene tres o más de moderado, tres o más de severa, pues así mismo se clasifica la encefalopatía, listo. Entonces, de esa manera, obviamente esto requiere mucha de estar haciendo y estar haciendo y estar haciendo examen físico. Por eso es tan importante que seamos juiciosos en el examen físico del recién nacido y sobre todo en esta parte neurológica cuando tenemos un bebé que estamos sospechando que pueda tener como alguna asfixia perinatal. Ya entonces tenemos estos factores que ya hablamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sospecho? Básicamente es esto mismo que yo les mencioné, que sí o sí me hace pensar a mí el evento hipóxico, el Apgar y la encefalopatía. Mínimo, mínimo, mínimo esas tres cositas. Y si le sumamos los gases, fantástico, ¿cierto? Porque entonces con eso ya objetivamos un poquito más esa parte clínica que yo estoy viendo con una parte como, digamos, metabólica o paraclínica. ¿Qué además se debe sumar para que yo diga, este bebé sí o sí entra hipotermia? Que tenga una asfixia moderada o que tenga una asfixia severa. Yo ahorita ya les mostré los criterios. Eso va principalmente relacionado con el puntaje de Apgar que yo le dé y con el grado de encefalopatía. Sumado a, entre más acidosis metabólica tenga los gases, pues es peor. Esto quiere decir que los bebés con asfixia leve no entran a hipotermia, pero eso no quiere decir que entonces no se remitan. Si yo tengo un bebé con una asfixia leve, leve es ¿por qué? Porque los gases no están, o sea, tiene acidosis, pero no es tan grave. El Apgar no me dio tan bajito y la encefalopatía me dio fue
leve por el cuadrito que les mostré, igual se asfixió. Ese bebé necesita monitoreo, necesita que estemos pendientes del todo el tiempo y eso obviamente es mejor hacerlo en una unidad de cuidado intensivo, o sea que igual hay que remitir, pero probablemente ese bebé no entre, aunque uno no sabe, ¿cierto? En esas primeras 6 horas pueden ocurrir muchas cosas, entonces siempre, siempre, siempre que tengan un bebé, independientemente que sea asfixia leve, siempre se debe remitir. ¿Y qué otros dos criterios son importantes? Que la edad postnatal sea menor o igual a 6 horas de vida. En algunos centros, particularmente también nosotros, prolongamos el inicio de la hipotermia hasta las 12 horas de vida, siempre y cuando el bebé llegue bien remitido. Yo ya les voy a mostrar qué es. O sea, llegue frío. Si el bebé llega caliente, no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, hasta a veces puede prolongar hasta las 12 horas. Ya les voy a mostrar qué es que un bebé llegue bien remitido. Y que sea mayor o igual a 36 semanas y pese más de 1800 gramos. Si estas cosas se cumplen, entra. Entra hipotermia. Esto no es tan fácil de definir, hay gases que no son tan fáciles de interpretar, grados de encefalopatía que no son tan fáciles de definir. Entonces esto no es pues tan hermoso, ¿cierto? Pero realmente es como una guía que les damos para que ustedes puedan identificar a esos bebés a tiempo. Y no como, ah, sí, pues el bebé está como hipotónico, pero no, pues ahí se va mejorando paulatinamente. No, cero. O sea, un bebé con esa encefalopatía al nacimiento, remitan, que ya en la unidad neonatal donde llegue que sea un centro de hipotermia, que eso es muy importante, ya se hace la evaluación un poco más objetiva, pero tratemos de hacer bien las evaluaciones para poder remitir bien estos bebés. Entonces yo ya tengo un bebé que tiene estos criterios y yo digo, yo creo que este bebé se asfixió y yo creo que lo más probable es que tenga que entrar a hipotermia. Entonces, ¿cómo se transporta? El transporte de los bebés que van a un centro de hipotermia no es tan difícil. Lo que pasa es que requiere de mucho cuidado en el sentido de estar muy pendiente de las constantes vitales del bebé para yo poder saber qué es lo que voy a hacer. En general, ¿qué hacemos con estos bebés? Casi siempre un bebé que va para hipotermia es porque yo le tuve que hacer algo de reanimación en el momento del nacimiento, ¿cierto? Porque para tener un Apgar tan bajo, yo le tuve que haber dado ventilación con presión positiva o haberlo intubado o en casos excepcionales darle compresiones. Entonces, usualmente para tener esos Apgar tan bajos, el bebé no nace bien, no nace llorando, súper activo, con buen tono, no, usualmente requiere alguna intervención. Entonces, pues obviamente estos bebés, después de que yo les haga eso, pues es hacer los cuidados post-reanimación. Hay que confirmar que el paciente cumpla esos criterios para la terapia de enfriamiento. Y esto sí es un favor que siempre pedimos y es mandar la historia clínica completa. Muchas veces pasa que llegan con el bebé con una urgencia vital y les quiero contar, esto sí es una urgencia vital, sí lo es, pero hay que remitir a los bebés bien, ¿cierto? No es tirarlo en una ambulancia y que llegue allá pues porque tiene que llegar en las primeras 6 horas, no se trata de eso, eso aumenta la mortalidad. Y no solamente eso, sino que pues para nosotros clasificar bien el bebé cuando llega a nuestro centro de hipotermia es vital tener una buena historia. ¿Cuáles son los factores? Todo lo que les estoy diciendo tiene que estar ahí. Los factores de riesgo de la mamá, qué fue lo que pasó, cómo estaba el monitoreo, cuál fue el evento perinatal que desencadenó todo el asunto, cómo fue la reanimación, cuál fue el Apgar que le dieron, cuál fue el examen neurológico que se hizo. Entonces, eso para nosotros es vital, porque si llegan, a veces llegan, no, yo no sé, yo soy el médico de remisión, entonces yo no me sé nada de la mamá, no, eso no puede pasar. Entonces, realmente la persona que se encargue de la remisión tiene que estar muy consciente y conocer muy bien la historia del bebé que está remitiendo. Listo, entonces tener esa historia. En el sitio donde el bebé esté, primero, segundo, tercer nivel que se vaya a remitir, ¿cuál es la idea? Hacer una cosa que se llama enfriamiento pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a enfriar al bebé no como la terapia de hipotermia, digamos, activa que haríamos nosotros en la unidad neonatal, sino como algo transitorio para permitir que ese metabolismo del cerebro se vaya apagando y que llegue en óptimas condiciones para que nosotros le podamos hacer la terapia. Eso es que apagar la lámpara de calor radiante donde estamos atendiendo al bebé para que se enfríe, sí. ¿Qué nos han dicho nosotros toda la vida? Que la hipotermia es deletérea para los bebés, claro. Pero en el contexto de asfixia, sí que es importante que el bebé esté frío bajo unos criterios que ya vamos a hablar. Entonces, apaguemos la lámpara para que no se caliente y no aumente ese metabolismo cerebral. Ojalá lo pudiéramos transportar en una incubadora de transporte. Todos sabemos que las incubadoras de transporte no están disponibles en todos los lados, pero pues si la tenemos disponible, ¿qué hace uno? Pone el bebé y la apaga para que el bebé esté como friecito durante el transporte y si no, pues casi siempre también lo remiten como
camillas o algo, entonces ahí es un poquito más difícil el tema de regular la temperatura, pero entonces en lo que sea que vaya el bebé no vaya muy caliente, ni muy cubierto, ni con muchas cobijas, ni con muchas cosas. Listo. ¿Y cómo sé yo que el bebé viene bien? Entonces hay que monitorizar la temperatura. ¿Qué se recomienda? Que monitoricemos temperatura central. Y nosotros la temperatura central la podemos monitorizar a nivel esofágico o a nivel rectal. A nivel esofágico es muy difícil, pues en un transporte. Entonces es más fácil la temperatura rectal, más fácil entre comillas, porque obviamente esto pues para uno puede ser un poquito cruento, por así decirlo, que no vayamos a lastimar el bebé, pero con un termómetro digital perfectamente podemos tomar la temperatura rectal e irla registrando cada 15 minutos. ¿Cuál es la temperatura ideal para remitir a estos bebés? Entre 33 y 35 grados. Ese es el rango ideal para una temperatura para transportar a un bebé en enfriamiento pasivo. Miren que es pasivo porque yo solo estoy haciendo algunas medidas como básicas para que el bebé vaya friecito en el camino, ¿cierto? Pero también tengo que estar monitorizando las otras constantes vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. Esas otras cosas sí tienen que estar bien, ¿cierto? Pero la temperatura es la que debe permanecer en este rango. ¿Qué pasa si se me baja mucho o se me sube mucho? Ambas son muy malas, porque si un bebé llega con 31 grados de temperatura, eso ya es demasiado malo, ya es una hipotermia súper severa que no me va a servir. No porque entre llegue más frío es mejor, no. Hay que mantenerse en un rango óptimo y ese es el que les digo. ¿Qué pasa si mi bebé se me enfría mucho en el camino, menor de 33 grados? Si viene en incubadora de transporte, la prendo y empiezo a calentarlo hasta que la temperatura rectal llegue por lo menos a 33. Ahí ya sé que llegué donde necesitaba y vuelvo y la apago. O sea, me toca estar ahí jugando con la incubadora entre prenderla y apagarla, para tratar de mantenerme en ese rango. Si no voy en incubadora transporte, ahí sí ya cubro el bebé con cobijitas o con mantas, ¿cierto? Hasta que logremos que vuelva otra vez a subir la temperatura. Pero puede pasar el otro extremo, y es que ya se nos suba más de 35, o sea, a veces empieza a calentar que es lo que no queremos hacer. Entonces hay muchas cosas descritas en la literatura de cómo lo podemos hacer, que pues para efectos prácticos y teniendo en cuenta que probablemente el bebé pueda venir de un primero o segundo nivel, que yo no tenga otras herramientas, lo que se hace es utilizar pilas refrigerantes, que son esas como las que se usan en las neveritas de las vacunas, pero no es ponerlas directamente sobre el bebé, obviamente no, lo quemamos, ¿cierto? Y pues el riesgo de lesiones en piel es mucho más alto. ¿Qué se hace? Se envuelven en cobijitas o en compresas y se ponen alrededor del bebé, finalmente para ponerlo como en un ambiente frío, más no que entren en contacto directo. Eso lo que hace es ayudarme a enfriarlo otra vez y cuando ya esté por debajo de 35, entonces le quito las pilitas y sigo monitorizando. Por eso les digo, no es tan sencillo porque yo tengo que estar mirando y mirando. Por eso es importante estar registrando la temperatura cada 15 minutos. Y de acuerdo a cómo me salga, yo ya hago la estrategia que necesite, ¿cierto? Si está muy bajita o si está muy alta. ¿Esto porque es tan importante? Porque ustedes pueden hacer todo muy bien en el centro donde estén, pero llega al centro de hipotermia, el bebé está con 36 grados y no entra hipotermia. Entonces, hasta solo lo que pasa en el transporte se me puede tirar el objetivo que tenemos, ¿cierto? Que es ese bebé que llegue en óptimas condiciones para poder hacerle la terapia. Entonces, es estar muy pendientes al médico, a las personas que estén en esa remisión, estar muy pendientes de mantener estos grados de temperatura, que no es sencillo, ¿para qué les digo? O sea, no es sencillo, pero lo más que uno puede hacer, lo más que uno puede hacer para poder que llegue de la mejor forma posible y que pueda entrar a esa terapia de hipotermia. Entonces, este es el transporte del bebé. Más allá de esto, nos encantaría hablar de transporte neonatal, de cómo se debe transportar adecuadamente un bebé, no nos da el tiempo, pero les doy es como los tipsitos de lo que es más importante en el contexto de un bebé con asfixia. Pero ya saben que hay que tener en cuenta las otras constantes vitales, que esté normoglicémico, o sea, todas esas otras cosas que siempre hay que tener en cuenta en el transporte, le suman estas cositas importantes de la temperatura. Finalmente, el bebé llega al centro de hipotermia. Les voy a hablar en este caso específicamente del CES, que es en el sitio acá en Caldas y posiblemente en el eje cafetero donde hagamos terapia de hipotermia activa, que recibimos bebés de todas partes, principalmente del eje cafetero, y cómo entonces ya nos llegan estos bebés y ya nosotros cómo lo hacemos. Entonces, para contarles, hay dos formas de hacer hipotermia. Una es el enfriamiento cerebral selectivo, que es como esta primera fotico del bebé que tiene
como este casquito. Y el otro es el enfriamiento corporal total. Esta es una manera, ya les voy a mostrar cómo la hacemos nosotros. Ambas son igual de efectivas, o sea, realmente para el efecto que queremos lograr, que es disminuir ese metabolismo cerebral, ambas son igualmente efectivas. Este enfriamiento cerebral selectivo realmente ya casi no se hace, porque tiene una particularidad, es que como ustedes ven, pues solo enfría la cabeza. Sí, yo lo que más quiero proteger es el cerebro. Pero acuérdense que probablemente se puede dar una disfunción multiorgánica. Entonces, que el bebé logre enfriarse el resto del cuerpo es más bien como difícil. Entonces, es un poco más dispendioso y es más difícil de hacer. Entonces, hoy en día optamos por hacer esta, que es el enfriamiento corporal total. Esta es una forma, es la más frecuente, que miren que son como si fueran como unas compresitas que se enfrían, pero eso está conectado a una máquina que envuelven al bebé. ¿Cuál hacemos nosotros? Esta, que es una manta de hipotermia. Entonces, esta es una mantica que se conecta a esta máquina que vemos ahí y el bebé se acuesta sobre esa manta. Esa es la que nosotros tenemos en el Hospital de Caldas. Y acá les muestro un escenario típico que tenemos nosotros. Miren que es una gran cantidad de cosas que tenemos que tener, o sea, un espacio supremamente amplio para poder hacer la terapia de hipotermia de estos bebés. Entonces acá vemos como el bebé está, bueno, está primero que todo ventilado, ¿cierto? Usualmente están intubados. Hemos hecho hipotermia con bebés extubados, pero sedados, pues cierto, pero extubados, eso pues ya son criterios que nosotros vamos definiendo. Pero entonces miren que acá está la mantica, es todo blanquitos porque está cubriendo pues la mantica y esta manta está conectada a la máquina de hipotermia, que ya se las voy a mostrar. Acá entonces en esta foto está la máquina de hipotermia, donde cómo está conectada el bebé, entonces cómo la máquina sabe cuál es la temperatura del bebé, es una sonda de temperatura rectal. Entonces que se introduce en el recto, esto sensa la temperatura del bebé y yo le digo a la máquina qué temperatura necesito que esté, que es la misma del enfriamiento pasivo. De 30, pues es un poquito, es la misma, el límite inferior, pero el límite superior es más bajo, es de 33 a 34 grados, máximo 34 grados. Entonces, eso me sensa la temperatura del bebé y va ajustando la temperatura para que la manta se enfríe o se caliente dependiendo de cómo esté el bebé y lograr esa temperatura objetivo. No sé si alcanzan a ver ahí, este numerito que está acá dice 34, esa es la temperatura del bebé. O sea que está en condiciones, o sea, la temperatura central del bebé está óptima para hacer eso. Listo. Entonces, así es como se enfría. Esa terapia de enfriamiento dura 72 horas. Inicialmente hay una fase de inducción donde enfriamos rápido al bebé. Si nace en nuestro centro y está más calientico, tenemos 6 horas para bajarle la temperatura. Entonces lo enfriamos rápido y apenas llegue a la temperatura objetivo ya se mantiene durante 72 horas. Si llega de otros sitios, pues es más complicado lo que les decía. Si llega más de 35 grados, evaluamos si lo entramos en una hipotermia, pues dependiendo de cómo esté la situación, pero pues probablemente ya esté fuera del rango y no se hace. Listo, entonces esta terapia se mantiene por 72 horas. Obviamente la hipotermia duele y genera mucho disconfort, es como si ustedes los metieran en una nevera por 72 horas. Entonces, obviamente el bebé está sedado. Usualmente nosotros hacemos la sedoanalgesia con opioides, ¿cierto? De tal manera, independientemente de si el bebé está intubado o no, porque eso facilita el acople a la hipotermia. Todo lo que genere estrés exógeno en el bebé nos empeora la terapia. ¿Por qué? Porque el bebé si tiembla, si llora, si está muy incómodo, aumenta el metabolismo cerebral y no es lo que queremos, ¿cierto? Entonces por eso deben estar sedaditos. ¿Qué más nosotros vemos entonces en esta foto? Este bebé entonces está ahí en su terapia de hipotermia, está ventilado, acá tenemos el monitor de signos vitales y acá al lado es el monitoreo NIRS, que es la espectroscopía cercana al infrarrojo. ¿Eso básicamente qué es? Es un monitor de oximetría o de oxigenación cerebral, ¿sí? Porque nosotros todo el tiempo tenemos que mirar precisamente que una de las cosas más afectadas es la oxigenación cerebral, pues tenemos que estar monitorizando cómo está. Esto tiene unos valores en el periodo neonatal, que no me voy a tener mucho en esto, que si sube o baja, aquí vemos la curvita, vamos haciendo algunas intervenciones, ¿cierto? Si le falta soporte inotrópico, si está muy oxigenado, si está hipocámnico, si está hipercámnico, o sea, todo eso lo tenemos que ir controlando durante la terapia de hipotermia precisamente para mantener esta oxigenación cerebral adecuada. Y adicionalmente, no se alcanzan a ver acá en la foto, este es el monitoreo electroencefalográfico, donde el bebé va a estar conectado mediante unos electrodos en el cuero cabelludo que nos muestra, palabras más, palabras menos, la actividad eléctrica del cerebro. Entonces acá les muestro un poco más cerquita. Este es un monitoreo electroencefalográfico
de amplitud integradas en tiempo real. La parte de arriba es un resumen de todo lo que está pasando con el bebé y la parte de abajo es el monitoreo en tiempo real. Este monitoreo, pues de entrada les digo, está muy malo. Realmente es un bebé con una encefalopatía muy severa. Y nosotros todo el tiempo estamos monitorizando, principalmente ¿por qué? Porque hay unos marcadores durante toda esa terapia de hipotermia que nos muestran si el bebé pueda estar respondiendo o no y el grado de encefalopatía. Ya en casos extremos, si estamos cursando con una muerte cerebral que nos impida continuar con la terapia de hipotermia y si el bebé convulsiona. La inmensa mayoría de las convulsiones en los recién nacidos y sobre todo en terapia de hipotermia son electrográficas y no tienen correlación clínica, o sea, a veces no los vemos, pero el bebé está convulsionando. Y este monitoreo pues nos permite estar pendientes todo el tiempo de esa actividad eléctrica y que pues podamos actuar en consecuencia, porque una de las principales complicaciones que tienen estos bebés son las convulsiones, ¿cierto? Entonces también pues como nosotros estar pendientes de eso. Obviamente los bebés pueden requerir, estamos pendientes de todos los sistemas durante la hipotermia, ¿cierto? Entonces hemodinámico pueden requerir soportes inotrópicos o vasopresores desde el punto de vista respiratorio, puede o no requerir intubación orotraqueal, a nivel metabólico pueden hacer hipo o hiperglicemias, trastornos electrolíticos, de todo eso estamos pendientes para irlo corrigiendo durante la terapia. Es importante saber que la terapia dura 72 horas, pero no es inocua. Realmente la terapia de hipotermia es muy buena, bien hecha, pero tiene muchos riesgos, ¿cierto? E inclusive hay bebés que no la toleran, no toleran el enfriamiento, que hay unos criterios sobre todo hemodinámicos, que tenemos que subir cada vez más el soporte o hipertensiones pulmonares muy severas y nos toca suspender la terapia antes de tiempo. Esto, gracias a Dios, afortunadamente no nos ha pasado tantas veces, pero sí más o menos un par de veces que nos ha tocado suspenderla porque el bebé está tan inestable que no nos tolera la terapia de hipotermia. Entonces, como les digo, pues durante esas 72 horas estamos monitorizando todo eso, hacemos una serie de exámenes, ecografías cerebrales, ecocardiograma, en algunos escenarios ecografía renal si hacen lesión renal aguda, porque todos los órganos, todos los sistemas están comprometidos, ¿cierto? Y entonces, pues lo que tratamos precisamente es de monitorizar todo durante la terapia. Mientras la terapia va haciendo su trabajo, nosotros vamos haciendo también el nuestro, de que el bebé está en óptimas condiciones todo el tiempo. Una vez pasan las 72 horas, empezamos el recalentamiento del bebé. El recalentamiento del bebé no se hace de forma abrupta, no es como que le prendo la lámpara de calor radiante y que se caliente, no, porque si lo hacemos de forma abrupta, ese metabolismo cerebral se activa de un momento a otro y lo que puede ocasionar es convulsiones en el bebé, ¿cierto? Y un daño más grave. Entonces, esto lo que se hace es que también se programa la máquina que ustedes ven acá para que cada cierto tiempo, usualmente cada hora, me vaya subiendo 0,5 grados hasta que lleguemos a los 36,5 grados y ahí ya suspendemos la terapia. Obviamente durante ese tiempo el mayor riesgo son convulsiones. Entonces este bebé todavía debe continuar así tal cual como ustedes lo ven, neuromonitorizado y todo para estar pendientes de esas posibles complicaciones. Y una vez ya termina el recalentamiento, pues finalizó la terapia hipotermia. Nosotros hay cosas que hacemos en este momento que nos sirven para hacer por lo menos una predicción, digamos, de ese compromiso neurológico en este momento. Eso lo veremos es a largo plazo. O sea, un bebé que sale de hipotermia no sabemos cómo va a quedar, pero hay unos predictores con el examen neurológico, con el neuromonitoreo que ustedes ven acá, con la ecografía cerebral, pero adicionalmente, una vez el bebé termina, le hacemos resonancia magnética cerebral para ver qué tipo de secuelas, por lo menos desde el punto de vista isquémico, pudieron haber quedado y en qué zonas, y con eso uno puede predecir de pronto lesiones, discapacidad motora a largo plazo. Y también hacemos una videotelemetría o un registro electroencefalográfico más prolongado que nos permita establecer si el bebé quedó pues, convulsionando, que necesita su medicación, cómo quedó ya finalmente ese estado neurológico, el patrón de base, bueno, todas esas cosas que miran los neuropediatras y son cosas que en este momento nos pueden ayudar a predecir a futuro cómo le puede ir a ese bebé, ¿cierto? Pero solo es una probabilidad. Ya más adelante en el camino y según el seguimiento, pues eso nos dirá cómo le va a ir, ¿cierto? Pero realmente lo que hemos visto hasta ahora y algunos bebés que hemos tenido la oportunidad de ver después, en su mayoría les ha ido bastante bien. Entonces creo que esto es una terapia que vale la pena. No es
tan seguras, no es tan inocua, más bien tiene todas sus reacciones adversas. Lo que yo les digo es como ustedes meterse 3 días en la nevera, pues no creo que eso sea fácil de aguantar. Por eso hay que uno estar muy pendiente del confort del bebé y de todas las otras cosas para que la pueda aguantar, pero que definitivamente el impacto a largo plazo es enorme. Pasamos de que todos los bebés asfixiados tenían parálisis cerebrales de cualquier gravedad a que ya no todos. Puede que igual reciba terapia de hipotermia y tenga una parálisis cerebral después, claro, eso puede suceder, pero eso es lo que vamos a tratar de evitar. Entonces, esto es lo que les quería contar de cómo hacemos estas cositas. Nosotros llevamos haciendo hipotermia en el Hospital de Caldas más o menos 2 años. Hemos tenido varios bebés, tanto manizales pues como sobre todo de Armenia, principalmente también tenemos de allá bebés, y que sepan que nosotros estamos siempre disponibles, que si en los centros donde ustedes estén nace un bebé con algunas condiciones, pero ustedes no tienen, digamos, no están tan seguros, pues pueden consultarnos y nosotros les podemos ayudar. Ojo que ese bebé, si se te pudo haber asfixiado, mándalo o espérate a ver, hacerle tal cosa, entonces también les podemos ayudar mucho y asesorarlos en todo este tema. Eso era lo que les quería contar. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y si alguien pues quiere hacer alguna pregunta, estoy aquí muy atenta. Muchas gracias. Listo, a la doctora Manuela, muchísimas gracias por la excelente presentación, un tema que realmente pues es importante en muchos sentidos. Uno, evidenciar los avances que se han tenido y las posibilidades que tenemos en nuestros sitios, en este caso en el CES Hospital Universitario de Caldas. Como ya lo mencionó, es el único sitio en el eje cafetero que tiene esta terapia de hipotermia. Y también un mensaje, pues complementando un poquito lo que presentó Manuela en el sentido de que la prevención es fundamental y lo que mencioné en un principio, pues cada vez tenemos que cuidar más los embarazos ojalá planificados con un control o con una consulta preconcepcional, un control prenatal adecuado, bien hecho, o sea, con los mayores cuidados. Obviamente la monitorización del trabajo de parto y todo lo que tiene que ver con él, con él mismo y tomar las decisiones que pues siempre las decisiones en obstetricia son difíciles de tomar. Pero creo que entre más y mejor cuidemos a nuestras madres, pues vamos a tener menos posibilidad de que estas complicaciones se presenten. Y lo otro creo fundamental es que, como ella muy bien lo mencionó, pues no siempre los pacientes nacen acá, nacen en sitios que pueden ser más distantes y eso hace que el manejo previo, eh, con las recomendaciones que la doctora Manuela hace, pues lo debemos hacer y tratar de que este paciente llegue, está muy bien remitido y eso seguramente va a favorecer el pronóstico a largo plazo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, queda abierto para que la doctora Manuela nos responda alguna inquietud que ustedes tengan. Pues no es el área mía, doctor Carlos, pero qué buena presentación. Felicito a la doctora Manuela. Me parece que lo hizo espectacular, pues yo hace pediatría y neonatos no veo desde hace mucho tiempo, ya dedicado a la pura gastroenterología y cirugía, pero pues la verdad aprendí mucho y felicitaciones. Espectacular y tener un servicio de estos de tanta altura en el eje cafetero nos hace sentir muy orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lázaro. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta para la doctora Manuela? Quiero finalmente, me dan un segundito, compartirles en este momento, desde el día de ayer y hoy, eh, el grupo de residentes, de nuestros residentes, está presentando las jornadas de actualización en temas selectos. Esto ha sido, miren usted, ya 20 años con esta actividad. Están todos cordialmente invitados. Ayer fueron los talleres y parte de las charlas y hoy todo el día tenemos una programación pues muy completa, muy variada de todas las áreas en medicina y pues realmente es un esfuerzo que se hace desde el grupo de residentes y quiero pues extenderle la invitación todavía. Miren que el día de hoy tenemos pues todas estas actividades. Y adicionalmente, antes de darle la palabra al doctor Jerónimo, hoy es el cierre
de las inscripciones precisamente para los posgrados médicos, clínicos y quirúrgicos. Entonces, pues se ha hecho toda una difusión, pero todavía hasta hoy tenemos plazo para las inscripciones. Entonces, si tienen de pronto personas interesadas, hacer la difusión para que hasta hoy tenemos el plazo para estas inscripciones. Doctor Jerónimo. Buenos días a todos, buenos días. Un saludo especial a la doctora Manuela, muchas gracias por esa charla tan buena. Yo creo que es muy, incluso para los que pues, somos pediatras y no estamos tan metidos en el tema de neonatos, pues definitivamente es muy ilustrativa. No, yo quería aprovechar, doctor, y si usted me lo permite y si tiene para compartir también la invitación a las jornadas de pediatría que realizaremos la próxima semana, el próximo sábado específicamente. Estas jornadas que llegan a su decimosexta, si no estoy mal, versión. Eh, están todos muy cordialmente invitados, pues profesores, estudiantes, residentes, obviamente. Se realizarán en la Universidad de Manizales, en el auditorio de la Torre Emblemática. Y pues nada, no sé, doctor, si usted tiene la programación allí No la y tengo la puede acá. Si usted la compartir. tiene a la mano y la puede Que no, el compartir. problema es que no. A ver, Yo voy la a tengo ocupar. por acá, si quieres la comparto. Ah, Listo, muchas por gracias, favor, Manuel. Manuela, Gracias. gracias. Listo, denme un segundito. Ahí están, muchas gracias, doctora Manuela. Bueno, ahí están. Será entonces de la próxima semana, el próximo sábado, 30 de, 30 de agosto, ¿cierto? Estamos en la decimonovena, qué pena, me equivoqué. Todos cordialmente invitados. No sé si tienes el otro pedazo en la que hablamos de las costos de inscripciones y demás, también para que invitarlos a la. Espérame, ya les muestro. Bueno, de cualquier manera, pues están todos invitados, pues muchas. Ahí están, Ahí muchas ya la gracias. cambié. Ujú. Están todos muy, muy invitados. Bienvenidos todos. Listo, doctor Jerónimo, claro que sí, extendida pues a todos. Creo que siempre es además el trabajo de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Caldas y el trabajo pues junto con la Universidad de Caldas y en este caso también la Universidad de Manizales. Creo que siempre hemos tenido colaboración de parte y parte. Las anteriores que fueron con motivo de la celebración de los 50 años del programa de pediatría fueron en nuestra el Centro Cultural Salmona y este año pues en la Universidad de Manizales. Creo que siempre ha tenido una programación muy importante, sobre todo dirigida especialmente a los médicos generales y reforzar los Me conocimientos pasa a la en el tema de acompañante de doña pediatría. Melba. Entonces, a todos, muchísimas gracias por la asistencia y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias.